pagar tan grande amor. Oh Dios, no habría dinero con qué comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile: Señor, toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti.
navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo.
llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí.
recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. A vos merece tu gloria, merece alabanza de mi corazón. A vos merece tu gloria, merece alabanza de mi corazón. A vos merece tu gloria, merece alabanza de mi corazón. Canta, canta, pavo, en que mi ser, dame gloria, tu merecer, y llorar cabo nombre tu Señor. Canta, canta, pavo, en que mi ser, tu nave gloria, tu merecer, y llorar cabo nombre tu Señor. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Tá você digno de alabar Jesus. Tá você digno de adorar, Senhor. Nós exaltamos o nome do Santo, meu Deus. Nós te adoramos, meu Rei. Nós te damos alabança, Jesus. Você é maravilhoso, Jeová. Nós te damos danke para o celestial. Danke para a misericórdia, oh Deus. Danke para o amor. Danke para o celestial. Danke, Jesus de Nazaré. Danke, Espírito Santo. Danke para a ajudança, Jeová. Danke, Papá. Danke, meu Rei. Danke, Jeová. Oh, glória a Jesus. Merece tu gloria,
vos merece tu gloria, merece alabanza en mi corazón. Y te canta pavo, tu entendimiento, tu nave gloria. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Mi hermana, de momento aqui, la gana santa para a igreja. La gana santa para mi hermana. Amém. Van a alçar no voz. Mas de oração de momento aqui, mi hermana. Junto com mi clamor aqui. Para a igreja central crescer. Com 3 membros mais. Quanto está querendo estar aqui? No, Dios Todopoderoso, nada está imposible. Van a clamar, aleluya, para a igreja central crecer. Con 13 miembros, Padre Celestial de gloria, Rey de tu reina, Senhor de Senhor, Padre. Me doy mi fe a que va como igreja, papá, rogando para el Santísimo, para a igreja central, Dios mío, para crecer para el Santísimo, con 13 miembros más, Padre. Tata, a vos conocer, Dios mío, el deseo aquí, Jehová, vos conocer para el Celestial, meta na Padre amado, Deus meu, a voz do Padre, quando contesta na Padre Santíssimo, Tata, nós está confiando no Padre amado, nós está querendo Padre Celestial, eu vou contestar Isaac, Padre amado, nós ouvirei, Deus meu, por toda misericórdia, Padre, Tata, nós que mirar, Deus meu, igreja central, Padre, quando crescer, Jeová, Tata, mais com 13 mais, 13 membros mais, Padre, 13 membros mais, Padre Santíssimo, nós te rogamos, Jeová, Padre Santíssimo, Deus meu, abre o portal de cielo, Padre amado. Teremos bendición aquí, Padre Celestial. Cada corazón, Padre, por aceptar a Cristo Jesús, mi Rey, Dios mío, pronto, Padre. Pelo lugar aqui, mi Rey, pode expandir, Padre Santíssimo. Pelo lugar que aqui é, Padre Santíssimo. Com igreja, com membro, com alma não perde, Padre. Vamos receber a palavra, Jeová. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Oh, sim, Jesus Nazareno. Sim, Senhor Jesus. Bendición a tu nombre, Senhor. Bota digno de alabar Jehová. Não tem que saltar o nome santo, bota real, bota precioso, mirei. Deus bendição a minha irmã. Deus bendição a minha irmã. Quem está viva? E na seu nome. Bom menino, casa de Deus, a meita. Me quer saludar todo mundo, irmão, que está de sintonia. Deus bendicionar ricamente a meita. Amém. Deus está precioso, Deus está maravilhoso. Nós estamos mais contentes a meita. Riba dia do Senhor, a outra dia do Senhor. Amém, meu irmão. E bom dia, maneira a Jesus a ressuscitar. Amém. Glória ao Senhor. Nós estamos continuando com a leitura da palavra de Deus. Onde o semana ele na gente a meita. Glória a Jesus. Aleluia.
Alabanza al Señor. Glorifica a Dios, mi hermano. Gloria a Exalta su Dios. nombre. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Kenda viva. Cristo. Na su nombre. Gloria a Dios. Bang dia lectura de palabra de Dios. Awe mainta. Salmo 6. Nós salimos a versículo 1. Gloria a Jesús. Salmo 106. Na pli verse 1. Alabanza a Dios. Maravilloso Jesús. Aleluya. Tanto bota busca, alaba a Dios, awe mainta, aleluya. Glorifica a Dios su nombre. Paso este y di nos, awe mainta, aleluya. Ole mi luma nantiña, bota biso amén fuerte, nos está comisa. Gloria al Señor. Mi luma nantiña. Nos sale esa palabra en nombre de Padre y Santo Espíritu. Alaba al Señor. De un agradecimiento al Señor. Para sobra está bon. Para sobra su misericordia está para siempre. Amén. Gloria a Jesús. No Dios está bon. Amén. Y está más que bon. Awe mainta, abie boca, alaba a Dios. Aleluya. Padre celestial, Dios de gloria. Bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Padre. Oh Padre celestial, bu misericórdia está para siempre, Jehová. Sí, Padre, glorifica a mesa, awe mainta, Senhor. Aleluya. Bendición a cada vida, awe mainta, Sí, Dios de Señor, gloria. Dios. De nombre de Jesús. Amén. Dios sigue bendición a mi lumanan, cual mano axel conosco. Gloria a Dios, amén. Su misericordia está para siempre, amén. Mi hermano, aumenta, no Dios Todopoderoso, está aquí en presente, amén. Nos está confiando, nos está queriendo aquí ciegamente, para sobre nos está más que 2 y más que 3 de su nombre santo. La gana van sigue mi hermano, que la avanza a aumenta, junto con los hermanos Joel Charles, con nos aumenta. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Bendito sea Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bota santo, Senhor, bota digno de alabar Jeová, bota precioso, mi rei. Vos merece honra e glória, Jeová, vos merece adoração, mi rei. Bota Glória, precioso, Jesus. Alabanza al Senhor. Dios bendiga a mi hermano. Amén. Kenda viva. Y na su nombre. Cuando da de victoria hoy ainda. Gloria al Señor. A mí da de victoria hoy ainda. Gloria al Señor. Vou ajudar-me sim. Dios bendiga a mi hermano no dia mais. Bang asi oração de Deus. E o dança para cantar hoy ainda. Gloria al Señor. Aleluia. Poderoso bota mi Señor. Bang clamar humanan. Abo kuda sintonizar untuk kami bang clamar ao Senhor para apresentar Deus e cantar na umainta. Tata celestial Deus de glória. Nós amamos dan que Senhor dan que mi Deus para nós estar aqui na presente. O dan que Senhor para cima aqui Jeová de glória, cima de oração nós está tem de vitória Jeová. O dan que o bia mais para nós estar aqui na umainta para apresentar e cantar na Jeová de glória. Bendición a Dios, Señor. Haga y cantican subir manera uno de landibo Dios mío. Del nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nós vamos cantar, pero me cantica que bisa Jehová bisa Moisés. Allá libantena haltu. Gloria al Señor. Jehová bisa Moisés. Allá arriba Alto, Jeová avisa Moisés, allá ali bater na alto e candela de altar. e mister que dá acender. E candela de altar, e mestre que dá acender. Jeová avisa Moisés, Allá arriba na alto. Jeová avisa Moisés, Allá allá ali bater na alto e candela de altar. e mister que dá acender. E candela de altar. e mister que dá acender. E logo ponta bomés, Tá com lume vai acender. e logo ponta bomés, Tá com lume vai acender. e Jeová lo vai contestar, tirando valor e vai candela. E Jeová lo vai contestar, tirando valor e vai candela. Jeová avisa Moisés, Allá arriba Jeová avisa Moisés, aí arriba de alto e candela de altar. e mister que dá acender. E candela de altar, e mister que dá acender. e logo ponta bomés, Tá com lume vai acender. e logo ponta bomés. Tá com lume vai acender. E Jeová lo vai contestar, Tirando palo e vai candeira. e Jeová lo vai contestar, Tirando palo e vai candeira. why you know you la chon, why you know you la chon, why you know you la chon, e male starting goodbye, why you know you la chon, why you know you la chon, why you know you la chon, enemy good thing goodbye, why you know you la chon.
tingo bai, uwa yuno yoda show. Candela, candela, si candela, candela, eh candela, candela, eh ben candela, candela. On est diable de gosser, candela ribami. On est diable de gosser, candela ribami. Candela, candela, eh ben candela, candela. Si candela, candela, eh candela, candela, candela. On est diable de gosser, on est diable de gosser, candela ribami. Vaya, 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 eh ben vaya, 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 vaya bolon. Si vaya, 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 eh vaya, 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 vaya bolon. Like the days of Pentecost, I am fallen. Like the days of Pentecost, I am fallen. Yeah, fire, fire, fire. Amen, fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fallen. Like the days of Pentecost, I am fallen. Like the days of Pentecost, I am fallen. Yeah, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Sí, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Amen, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Sí, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Sí, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Amen, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Sí, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Dive, 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 dive tombe sous moi. Si, dive, 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 dive tombe sous moi. Oui, dive, 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 dive tombe sous moi. Dive, 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 dive tombe sous moi. Les jours van côte arrivée, dive tombe sous moi. Les jours van côte arrivée, dive tombe sous moi. Oh, dive, 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 dive tombe sous moi. Dive, 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 dive tombe sous moi. Dive, dive, dive. Dive tombe sous moi. Dive, 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 dive tombe sous moi. Les jours van côte arrivée, dive tombe sous moi. Les jours van côte arrivée, dive tombe sous moi. Like the days of Pentecost, fire fall on me. Like the days of Pentecost, fire fall on me. Humildad, Pentecostés, humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Pentecostés, fuego sobre mí. Humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Humildad, Pentecostés, fuego sobre mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano. Amén. Mi hermano por cinta un rato. Gloria al Nos está pasando nuestro pastor George Menche. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Amén. Nos está contento de estar en la casa del Señor. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Nós estamos contentos de estar em casa do Senhor. Después de una semana preciosa de clamor. Amén. Depois de precioso semana de clamor. Tengo algunos anuncios. ¿Me tienen algún anuncio? Hermanos, recuerden que este lunes comienza nuestros núcleos. Tomara agora que já luna ou nos núcleos anda começar. Amén. El resto del mes de enero. Entre luna de januário. Amén. El resto del mes de enero. Sobre a luna de januário. Y el mes de febrero. E a luna de fevereiro. Tenemos 7 núcleos, 7 grupos de oraciones. Nós temos 7 grupos de oração. Que van a estar yendo a los hogares. Que lota vai indo no hogar, amén, para hacer oración. Para hacer oración. El mes de enero. El luna de januário. Y el mes de febrero. E el luna de fevereiro. Para orar juntos. Para hacer oración juntos. Y orar por esa casa. E orar para casa. Escribe su nombre para ver en qué grupo usted quiere estar. Escribe o nombre para ver en cuál grupo você está. Amén, hermana. ¿Alguien puede quitar ese papel para mí? El núcleo, sí. También quiero recordar a mis hermanos que este fin de semana que viene tenemos ayuno general. Nós temos ayuno general. Amén, hermanos. Amén, hermana.
¿Cuántos tienen su programa? Quando tinha programa? Amén. ¿Cuántos no recibieron programa? Quando não há programa? Alabanza a Jesús. Hermano José, amén. Dile hermano José un programa. Alabanza a Jesús. Sí. ¿Quién más no? Amén. Hermano Acto también. ¿Quién más? Lleva un par. Alza su mano, lleva todos. Alza su mano y el hermano le va a dar un programa. Amén. Esse momento, o irmão vai donar programa. Pues aquí tenemos los grupos de núcleos de oración. Nós tínhamos grupo na núcleo de oração. Tenemos el grupo mío que es el lunes de 7 a 8. Nós tínhamos grupo de pastor de 7 para 8. Amén. El lunes. Já luna. Eso son solamente los líderes. Só que de líder não sou. Todos los lunes Tudo já luna. hasta fin de febrero. Até o fim de fevereiro. Y tenemos miércoles 7 a 8 líder de juventud, hermana Wendy. Nós temos já são 7 para 8 líder de juventude, irmã Wendy. Amén. Pues los jóvenes pueden alistarse, dar su nombre para saber quién van a estar en ese grupo. E jovem não pode donar um nome para saber quem vai estar em grupo aí. Alabanza al Señor. Y el mismo miércoles tenemos también hermana Dilia, las maestras. Já são também nós temos irmã Dilia e maestra não. 7 a 8. 7 para 8. Yo ya puse sus ayudantes debajo de sus nombres. Mas pô, nem vou ajudante não acaba tipo nome. El líder evangelista es hermana Valerie. Dia de evangelismo irmã Valerie. También tiene el miércoles Também tá já são de 7 a 8. 7 para 8. Ya puse ahí María Mercedes Norte, Humphrey Jacqueline. Y líder logístico. Amén. Es miércoles. Hermano Joel puso miércoles de 7 a 8. Mano Joel, já são 7 para 8. Miguel Laurent Aquilino Wilkins. Amén. Si hay otras personas que quieren añadirse a ese grupo de logístico, no importa si es dama o caballero. Se tem mais pessoas que añadir no grupo de logístico, não tá importância da dama ou caballero. Amén. Usted va a ver cuál día le conviene a usted mejor y usted se añade a ese grupo. Pode ver qual dia tá comigo, então botar añadir por mês no grupo aí. Solamente los ayudantes ya le hemos asignado un grupo. Ajudante não só nos apoia grupo para não acabar. Y líder de actividad, nuestra hermana Ella también tiene el viernes de 7 a 8. Líder de atividade, hermana Ellen, tinha viernes 7 para 8. Y ya pues sus líderes, Mercedes, Santa, Marta y Jasmine. Amén. Não pone seu ajudante não acaba. Este papel va a estar allá atrás. Usted llena su nombre, en cuál grupo usted quiere estar, para ir yendo a los lugares haciendo oración. E papel aqui eu tenho que pegar para trás, onde vou vai llenando o nombre, para ver em qual grupo e onde se vai fazer oração. Amén, hermanos. Pues tenemos, más tarde en el culto vamos a repartir la invitación para el ayuno. Mais tarde, em serviço, nós temos parte de invitação para ayuno. Alabanza al Señor, o al final, y clausuramos el ayuno con una santa cena. E nós lo clausurar ayuno com Santa Cena. Del 20 al 27 un grupo grande va a estar en Colombia, la iglesia, los cultos siguen. De 20 para 27, grupo grande de igreja lá na Colômbia, a igreja e culto não está sigue. Amén. Para la convención allá en Barranquilla. Para convenção aí na Barranquilla. El miércoles 29 tenemos reunión de líderes. Já são 29, nós temos reunião de líderes, não? Y el 31 de enero E dia 31 de janeiro, clausuramos el mes con una cadena de oración de 8 a 12. nós clausurar a luna com núcleo de Cadena de oração. 8 horas para 12 horas. Comenzamos el viernes a las 8 y terminamos el sábado a las 8. Nós começamos já viernes 8 horas e acaba já sábado 8 horas. Alabanza al Señor, amén. Gloria a Jesús. Y después, la primera semana de febrero, E depois, a primeira semana de fevereiro, vamos a tener nuestra semana de retiro nós temos nossa semana de retiro, con un predicador invitado, amén. com predicador invitado. Dios sigue bendiciendo a mis hermanos, Deus siga mencionando meu irmão, nuestro hermano Joel con nosotros. nós jogar conosco. Glória ao Senhor, alabança ao Senhor. Deus siga mencionando nosso irmão pastor, vai e anunciando, nós seguir e ordem de anunciando. Vamos seguir, canta para o Senhor. Glória ao Senhor. Maravilloso Jesús. Você vai cantar e cantar com a bisa Santo Jesus. Gloria al Señor. Santo Jesus. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de
tú no estás, Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, aleluya. Mi nombre es por la antapara, no se va a cantar el último cántica. Gloria al Señor. Cae, no está cayendo. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Bancan da gozo, no, Señor. Cae. Gloria al Señor Dios. Cae, no está cayendo. Y muralla no Jericó. Pueblo de Dios, da grito de fe. Mambaja e muralla no abo awe. Cae. Cae,
nan tagayendo Imuraya nan diheriko Pueblo de Dios da longitud de fe Mambaja Imuraya nan abova we Ay ay nan tagayendo Imuraya nan diheriko Pueblo de Dios da longitud de fe Mambaja Imuraya nan abova we Mambaja Imuraya nan abova we Mambaja Imuraya nan abova we Ay ay nan tagayendo Imuraya nan diheriko Pueblo de Dios da longitud de fe Mambaja Imuraya nan abova we Mambaja Imuraya nan abova we Mambaja Imuraya nan abova we Gloria a Dios natura grita Imuraya nan agayabo Gloria a Dios natura grita Imuraya nan agayabo Alzabo man abri boca Babu Muraya nan olgayawe Alzabo man abri boca Babu Muraya nan olgayawe Kai kai nandagayen Imuraya nan iribu Pueblo de Dios da longitud de fe Mambaja Imuraya abova we Mambaja Imuraya nan abova we Amen Mambaja Imuraya nan abova we 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 Mambaja Imuraya nan Mashabo Mambaja Imuraya nan Abiboka Mambaja Imuraya nan abova we Mambaja Imuraya nan we Mambaja Imuraya nan Bashe Mambaja Imuraya nan we Mambaja Imuraya nan abova we Gloria a Dios natura grita Imuraya nan agayabo Gloria a Dios natura grita Imuraya nan agayabo Alzabo man abri boca Babu Muraya nan olgayawe 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 Mambaja Imuraya nan Amen Mambaja Imuraya nan Mashabo Mambaja Imuraya nan Mambaja Imuraya nan Mambaja Imuraya nan Mambaja Imuraya nan Mambaja Imuraya Bashe Mambaja Imuraya nan No preocupa Mambaja Imuraya nan 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 abova we Gloria a Dios natura grita Imuraya nan olgayabo Gloria a Dios natura grita Imuraya nan agayabo Alzabo man abri boca Babu Muraya nan olgayawe 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 Mambaja Imuraya nan Amen
Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El pueblo de Dios es un pueblo guerrero. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Derrumbando murallas, argumentos, fortalezas, toda altivez, amén, que se levanta contra la palabra de Dios, contra el conocimiento de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos son guerreros en esta mañana? Con valentía a la batalla. Con valentía a la batalla. El texto central es Hebreos 11:6. Hoy vamos a culminar este mensaje. Y yo creo que ustedes todos ya saben el texto central, ¿o no, hermanos? Lo vamos a leer todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuándo vinieron a buscar al Señor en esta mañana? Cierra tus ojos. Pide a Dios que te hable en esta mañana. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos en este día. Tu día, Señor. La día de resurrección, Jehová. Adorándote, alabándote, glorificándote, Dios mío. En esta mañana estamos reunidos conforme a tu palabra. Tu iglesia está aquí, Jehová. Tú eres la cabeza. Ministra nuestras vidas. Ministra a tu pueblo. Los que están en sintonía. Habla a ellos, Jehová. Oh, glorifícate. Sana. Liberta. Rompe cadenas. Oh, Señor, tu unción desciende sobre nuestras vidas, Jehová. Tus dones se activan en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este hermano puede tomar asiento. Amén. Y toda esta semana hemos seguido el proceso que Dios trató con Gedeón. Amén. Para guiar a él a un nivel de fe que Dios le podía dar una tarea, que él podía hacer proezas en las manos del Señor. Y hermano, y Dios
comenzó el proceso de Gedeón, nous connaissons le processus Gédéon, que prácticamente estaba apartado del Señor. que pratiquement qui était séparé, c'est sorti dans bon Dieu. Y vemos como Dios cuán rápido comment bon Dieu tant rapidement pudo procesar la fe de Gedeón, la foi Gédéon, hasta tener a él a tal nivel pour être capable gagner arriver dans un niveau que Dios podía glorificarse en su vida, que bon Dieu capable glorifier dans la vie Gédéon, que Dios podía hacer la obra, bon Dieu capable faire travail là, que Dios le podía usar como instrumento. Bon Dieu capable utiliser les comme instrument. En este camino, hermanos, amén, las cosas que nos acontecen, usted tiene que saber, Dios lo sabe. Bon Dieu connaît. A veces es Dios quien lo permite. Porque Dios está procesando nuestras vidas. Y en este camino hay cristianos, no sé que son muchos sí o no, pero hay cristianos que se quedan a la mitad del proceso. No soportan el proceso, se desaniman, amén, y quedan allí postrados en el desierto y nunca logran a cruzar. ¿Cuál es la palabra del Señor? Estoy muy contento de comenzar este año con ustedes, buscando al Señor. Este sábado que viene, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ayuno general. Vamos a ayunar al Señor. Vamos a clamar al Señor. Queremos más gloria. Tenemos unción, tenemos gloria. Queremos más gloria. Necesitamos la protección de Dios sobre nuestras vidas. Porque COVID pasó, pero vendrán otros pestes, hermanos. Y Dios tiene que cuidar su iglesia. Y por eso todos nosotros tenemos que llegar a un nivel de fe donde Dios puede hacer proezas en medio de nosotros. Amén. Que Dios puede llenar este lugar. Usted ve este pasillo. Amén. Muy ancho, ¿no? Dos matrimonios pueden pasar por ahí. Aleluya. Pues hay suficiente lugar para añadir unos 250, 300 personas más. ¿Cuántos salmos usted va a ganar para Cristo? Tenemos testimonio también de esta semana, hermanos. Alabanza al Señor de lo que Dios ha hecho. Vamos a continuar en este tema, pero quiero escuchar algunos testimonios. Nuestra hermana Wendy tiene un testimonio. Alabanza al Señor, amén. Aleluya. Vamos a escuchar a nuestra hermana Wendy con un testimonio corto, pero poderosa. Alabanza al Señor. Aleluya. De lo que Dios ha hecho esta semana. Gloria a Jesús. Ahí mismo usted puede dar el testimonio, no hay problema. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana. Me quiero dar un testimonio para la gloria de Dios. Amén. Y para animar a mi hermana también. Gloria al Señor. Mi hermana está acorda. Mi hermana está acorda. Na final de vigília me ha visto algo, me ha dado un testimonio cortico con un par de tiempo pasado. Dios ha papel comigo a través del pastor, ele avisou-me que me está incrédulo, me está querendo pedir Dios señal, Dios está mostrando, me está volendo pedir señal, me está incrédulo de maneira Gedeón, pero después durante el mensaje Dios ha seguido papia y Dios avisa que nos mester de manera Gedeón, ejemplar, na final con Dios usé para hacer cosas tan grandes con él. Y para colmo, durante la entera semana aquí, pastora papia de Gedeón, amén, es vida de Gedeón. Y na altar, haciendo oración al altar, bota demos tiempo personal con Dios. Y después, durante el mensaje con Dios a papia cubo, precioso, mi hermana. Mas a mí también, antes, verdad, de un comisamiento, me estaba desanimar. Y el último luna, año pasado, me estaba duda,
cosa tanta pasa, enfermedad tanta bini y bota punta verdad Dios está comigo, de con eso con aqui tá pasa, de con Dios a permitir cierta cosa de mi vida, de con, pero manera mensaje de Gedeón, manera pastora predicar, Dios avisa, con tiki está permitir cosas en nos vida, está trata con nos. Pasó, nos tengo la galos de cierto cosa, y cierto cosa tengo pasa, y tengo permitirnos pasador y para nos por la galos, para nos por confiar a Dios, y na final, con tiki Dios va creciendo, y fe de Gedeón, y mira, de mi vida más personal también con Dios trata conmigo, creciendo mi fe, amén, pues Dios ha confirmado de encima aquí con el mensaje aquí de Gedeón, que no worry que passa e Deus está comigo. Não worry que tu recosta que vai passar dentro, Deus tem super aqui com seu motivo, tá para crescer boa fé, tá para pôr boa confiança em mim, para me por confiar mais em Deus, amém? Para me por depender totalmente de Deus e lagar tomar controle de minha vida. Para me lagar los de coisas que não tá agradar a Deus e para maneira que de na final Dios use grandemente, amén. Y me saco Dios tiene cosas grandes para mi vida y me tengo que seguir confiar más. De ahora como llega a nivel, manera pastora avisa, que Dios por hacer cosas grandes de nuestra vida, amén. Para Dios hacer cosas grandes de mi vida, me tengo que confiar a Dios, me tengo que seguir crecer en fe. Para Dios por hacer cosas grandes conmigo, amén. Y para Dios por llenarme. Él avisarme de esa semana aquí que me tengo que dedicar más a Dios, entregar más a Dios, buscar más de Dios. Y confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Claro. Gloria a Dios. Y me quiero animar a mi hermana también. Ahora que você mira nos no altar, bien altar mi hermana. Bien altar pasó tiene poder. Dios está contestar oración. Dios tiene poder de ahora que no te pasó el líder no sota el altar se que mendi que vos no por bini. Tu reine por bien altar, amén. El líder no ta ejemplo que no está ahí delante para nante de oración altar, pero tu gente iglesia por bini también, amén. Gloria al Señor. Manera nos puede algún portrait de promena allá pastor con precioso tabata na altar que humana turta bien altar, así no nos meseta, no te líder no so, pues anta mire líder no so, pero pues an turpo bien altar bien clama y Dios da así cosas tan grande y maravilloso durante cada mensaje, amén, gloria a Dios, Dios bendice a mi hermano. Amén, un aplauso al Señor. Amén por el Señor. No se van a anunciar un testimonio mucho más cortico alabanza del Señor. Precioso lo cual Dios está haciendo, amén. Y me da comprender sei, no tengo hora suficiente para nos poder testificar de cosas tan grandes que Dios está haciendo en nuestra vida. No se van a anunciar con nosotros. Dios bendiga a mi hermana. Amén. A mí está muy contento con todo lo cual que Dios fue día como Vincent Martin está haciendo de mi vida. Pero esse man aí capaz também Deus a papia comigo. Se tu recebiste me quedo na diz um dia que quase tu hora comigo chega a minha cabeça full. Me chega me sinta aqui atrás na minha spot, cabeça bem full. Então tinha pergunta como é assim na Deus a hora que pastora predicando um conto a mim de minha mente aqui atrás me assim Deus pergunta não. Então maioria havia a mim essa pergunta de minha mente. Mesora é bisecos como está encontrando. Mas onde é serviço não aí, me alanta vai banho. Então ora como vai lavar minha manga de banho, me isa mi cara wak mi cara den spil. Me saco tu loucura coita, pero ti ora me gusta papia com mes den spil. Ma wak den spil, então me di, hombo na inglês me di, Papa God, my head is full and I don't have no space anymore to put plaster. Me não tenho nenhum caminho mais para me botar plaster. De tanto cosco me passa dentro. Me lava minha mão, papia assina dentro spil, serei crunch, bem para fora, chega a cair cinta, nem 2 segundos depois que me cinta, me enchei a avisa, não tem mais lugar para pôr plaster. Me diz, glória a Deus, vai passar assim a tanto cos, como não tem mais caminho para pôr plaster, tal qual como é papia dentro spil. Amém? Que amém, tá outro sinal de como também passou,
Hopi bia foi dia me bini timbia comecei bisa cos, misa pensa que tá qualquer de mim, desnang come mais pegar com misa bisa cosa vai bise. Amém. Pero Deus está mostrando-me que tá emesta é tá conhecendo os coração e emesta é que tá papia na nossa vida. Un aplauso al Señor, aleluya. Aclamé por el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Te imaginas un testimonio cortico y precioso para edificarnos. Est-ce que mon encore t'a remis moi à être écoute? 10 manco pasa aquí, aleluya. La semaine que je passais là. Gloria al Señor. Amén, hermano Joel, un testimonio cortico, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Cortico me dá um testemunho. Quando eu escuto a luz do mundo aqui. Na trabalho, eu me estou a luz do mundo. Se o que passa, botar a luz. Na trabalho, mas começa a trabalhar já webs passa. E olha, nós chega a trabalho tem costume a dia a oração ou pedir pastor para vir a oração e para o dia de trabalho. E dia na nossa isso aqui, então trado não bisa jefe, nos falta coisa, jefe de que nos falta, e oração, não tem pastor lá ainda, então eu orei, jefe assim o regai de e de oração não te ajuda. Tá pensando não está pedir pastor mas ela bila ela ruak me tá sutras ela me tá ruak assim uma maneira ela bisa até nós tem pastor pastor aqui na verdade pastor Joel tem então nós tá usando nos pastor local para fazer oração de como me testificar isso aqui lumang tá pa abo tá trabalho vou me citar luz para está dona. Isso não conhece Deus. Passou cada vez não está gingabo, não está buscando para o que se verdade buta servir Deus. Diferente bem, nós temos grupo de trabalho, não está mandando coisas, lobes de bairro grupo, em vez de não mandar coisas lobes, me tá sali. Cada vez olha na minha sali, de como sali Joel. Me diz, minha sali, você, para que motivo minha sali? Passou, a mim está em luz, vou me respeitar. Se não está respeitando, se me está dentro do grupo, junto com Deus também está junto com você. Pero a mim está em luz, você me respeitar a mim, para mim pode respeitar você. De como minha sali, você é bom de como a sali. Passou, a mim não está, tuma e coisa não faz coisa mais. Então, cada vez, eu olhei e sou atrai grupo, atrai um grupo personal. Isso pode mandar construir o grupo aqui. Então, eu orei com isso. Tapi saya mabisa burumang si abutan na trabalho, caminhar com bota, vou estar a luz do mundo para não usar. Eu olhei a minha oração e dia no lugar de pastor quando não está invitado. Deus se menciona bolso, seguir assim, mesmo coisa a mim na trabalho, na casa, caminhar com bota cristiano, vou estar aqui da cristiano. Deus menciona bolso. Un aplauso al Señor, aleluya. Aclamé por el Señor. No somos man Aida, pero más cortico que Joel. Sí, die visita echt cortico. Amén. Joel me abing un tiquito Londra iglesia ma encargo dia y papiando con Dios meditando, de repente me mira manera un fichón, pero de algún segundo me mira Gedeón para na mangro bes y un ángel grande para na mandrechi. Mita mira con Gedeón ta hace un sacrificio de un barranca grande y manera inang anto mita mira candela ta ba fechelo anto manera inang etabisami e sacrificio me este guardo assim ribe barranca pa e candela descender e ma queda maneira estranha de pensar bom que essa aqui tá. E ora que o mensagem começa, a pastora começa a oferecer de Gedeón e não me diu alta. Deus me está tratando comigo para sobre Deus a papi a noite e oferecer de Gedeón. Ora vai cas me diz
me saco Dios a papel comigo, me saco Deus que trata algo comigo, pero me não está compreendendo o que eu preciso. Que minha mãe vai de palavra, vai escudriñar a palavra, vai começar a ler essa passagem de novo, pensando back e mais ainda, Deus manena-me mais profundidade ainda, e a mensagem vira mais personal ainda. Pois já viernes, hora mais chega, pastora, amplia mais riba a região, e Deus trata coisas aún mais profundo comigo de parte de região. Para glória e honra de Deus, me chama Deus danke e esse me quero compartilhar com minha irmã que Deus trata conosco, aunque tem hora nós não está compreender coisas. Amén. Un aplauso al Señor. Acclamez pour le Seigneur. Nós temos um irmão em sintonia. Nous avons un frère, un Beyoncé qui est branché. Está no trabalho, pero está escuchando también la alabanza del Il Señor. travaille, mais il a écouté tout. Nos manda Daniel decir, bisa bendición, pastor. Frère Daniel dit bénédiction, pasteur. Mi testimonio para ese man de clamor, Dios apapia comigo. Témoignage pour semaine réel là, bon Dieu parlait avec moi. Ele disse, não queda no mesmo nível. Il dit, moi pas arrêter dans le même niveau, mais tenho que avançar moi dois mais. avancer plus toujours. Tem testemunho mais desse man que passa? Nosso man Naomi. C'est Naomi. Cortico Naomi, se vai largo, mas não me tá caindo. Alabanza al Señor. Me agradece, Senhor, não somente por esse man de búsqueda aqui. Foi o momento, pastor, começar com a mensagem de fé. Deus trata todo serviço. Estou segura esse man aqui, que pastor avisa, tem ponto que está para mês que continuamos estancar. Então, pastor, com exemplo de Bahal, não? Então, Deus vai mostrar-me, ela começa a tratar alguma coisa que estava comigo, mas durante a semana que ela mostra-me alguma coisa que está trovando. Então, eu quero compartilhar com a igreja, nosso tempo, nosso aumentou, mas a comida, o tempo está usar na entretenimento mesmo. Então, porta vídeo cristiano, porta alabança, pero tá momento que porta no lugar de vai orar, porta cansar. Então, bota diz tem música, diz tem mensagem, no lugar que porta botar estudo a palavra, porta que botar vai de oração ou batalha. Então, também tem coisa que tá é amor de Deus. Tem uma mensagem não claramente, of me tá contra Deus, me falta algo. É carga, é amor. Então, Deus, a mensagem claramente, pastor, te explica que nós temos que pedir, Senhor, para llenar nós que é amor de Deus. Então, realmente, verdade, mas se seguimos vai altar, saca tempo para buscar oração, tá em oração e vai profundo da palavra, Deus. Isso realmente me agradece, Deus. Então, motivar a humana para seguir adiante. Amém. Un aplauso al Señor. Acclamez pour le Seigneur. ¿Por qué el testimonio, hermanos? ¿Por qué este témoignage important, frère? El testimonio es importante. Témoignage très important. Edifica a los que lo escuchan. Y edifica si la yo écouté. Y con el testimonio, y avec témoignage, usted confirma lo que Dios habló contigo. Ou confirmer ça que bon Dieu parlait avec. Usted está diciendo, fue Dios quien habló conmigo. C'est bon Dieu qui parlait avec. Y usted se compromete. Et puis vous fait une promesse. Para seguir en lo que Dios trató con usted. Amén. Continuer dans ce que bon Dieu traité avec là. Porque cuando Dios habla, parce que le bon Dieu parle, él trata, y después tiene que venir la búsqueda. Après besoin venir chercher, conforme ese trato, amén. Selon traitement. Alabanza al Señor. Dios nos habló desde el primer día de este año. Depuis le premier jour d'année ça, pour parler avec nous. Y Dios nos sigue hablando. Et bon Dieu continue à parler avec nous. Gloria a Jesús. Amén. Y un hermano aquí dice, porque yo le aconsejé a ustedes en el día que había que desafiar al enemigo. Amén. Que cuando usted llega a su casa, ora en su casa. Cada rincón, cada cuarto. Y hay hermanos que lo hicieron, alabanza al Señor, y testifican que han visto un cambio también. Hay que hacerlo de tiempo en tiempo, hermanos. Gloria al Señor, amén. Si no hay más testimonio, vamos a continuar. Hermano Juni tiene un testimonio corto. Si va demasiado largo, yo comienzo a decir aleluya. Y hermana Chacarina Dasi. Glória a Deus. Deus bendiga a minha irmã. Amém. Me também estou contente por esse man. Amém. Deus é papi através do pastor de maneira especial. E Deus trata com minha vida de maneira poderosa. Deus danke a mim, lo que toca-me. É a palavra que a minha pastora papi de amor. Eu me saco, é amor da turco, santo. É amor para alma, é amor para vida, quando tem necessidade,
Dios pone hope de mi corazón pe alma nanganto mas sinti verdade ku amore ela bounty que anto ora que Deus trata comigo o pastor de predicar mas vai delante eu disse Senhor eu dá-me para lantento e deseja lanta de mi coração pe alma na me sale fervientemente que candela e hace trabalho de Deus. Deus bendiga a mi hermana. Un aplauso al Señor. Aclame por el Señor. A base de lo que nuestro hermano Juni testificó, voy a saltar algunos slides y voy a un slide que quería atender más después, pero vamos a ir después, vamos a seguir. Amén. Es Dios quien hace estas cosas, hermanos. C'est bon Dieu qui a fait tout bagay ça yo. Y vamos a ver, porque para crecer, nous parlons parce que pour grandir, se necesita toda la iglesia también, amén. Toute l'église à tout. Mira, hermano, nuestra vida, et la vie nous frères et moi, alabanza Jesús, es un ciclo. C'est un cercle. Es un ciclo espiritual. C'est un cercle spirituel. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est soit la gloire. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Adora a tu Dios. Bendito sea Dios. Adore bon Dieu. Amén. Fue una semana de verdad muy precioso. C'était une semaine vraiment qui était très précieuse. Alabanza a Jesús. Y estábamos casi todos los líderes estaban en el altar toda esa semana. Pendant toute semaine, parce que tous les leaders étaient dans l'hôtel. Amén. Y hay una diferencia grande cuando se acerca al altar. Et il y a une grosse différence dès qu'on approchait devant l'hôtel. Y era precioso. C'était précieux. Y toda la iglesia podía acercar al altar. Et toute l'église va approcher devant l'hôtel. Hermano, la vida del cristiano la vie chrétienne, es un ciclo espiritual. C'est un cercle spirituel. Que usted tiene que tener en cuenta. Vous devez gagner ça en compte. Aquí es la salvación. Et là, c'est délivrance. O un nivel en su vida espiritual. Ou bien un niveau dans la vie spirituelle. Nuestra vida comienza con salvación. La vie nous commence avec délivrance. Pero aquí usted puede poner también. Là, on va mettre tout. Tiene tantos años de estar en Cristo. Tiene una posición espiritual. Las cosas van bien. Y muchas veces es un tiempo. En el caso de Israel, ellos apostataron. Amén. Llamamos esto apostasía. Abandonaron la palabra del Señor. Y usted puede poner aquí tal vez tibieza, apatía, después un cierto tiempo de estar bendecido. El cristiano tiene la tendencia de menguar. Alabanza al Señor. Y vamos a ver si el tiempo da en la historia de Israel también. Tiene la tendencia de menguar. Amén. A veces está aquí con su vida espiritual elevada y comienza a menguar. Y viene la frialdad, viene la tibieza. Amén. Y después viene la servidumbre. Amén. Esclavitud. Esclavage. En el caso de Israel, llegó la esclavitud. Esclavage fini. Alabanza al Señor. Depende de qué nivel usted está. Depende de qué nivel. Llega un lugar aquí de rutina. Que ya usted no siente ese gozo, esa motivación, hermano. Amén. Y depende de cuánto tiempo quedamos aquí. Depende de combien de temps nous restons là. Llega un momento que decimos que no podemos más. Y viene la súplica otra vez. Y Dios llena otra vez. Amén. A su nivel espiritual. Es un ciclo en la vida del cristiano. Y todo esto depende de su estado. Tout ça dépend de comment est allié. Tal vez usted no apostató. Peut-être qu'on va pas abandonner la foi. No abandonó la palabra. Ou pas abandonner parole là. Pero tal vez se enfrió. Peut-être qu'on va fret. ¿Y por qué uno tarda para tomar acción? Et pour que uno tarde pour prendre action. Porque aunque uno está allí, parce que même si on là, Dios te sigue usando. Bon Dieu continue d'utiliser. ¿O no? Sigue viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios. Predica y Dios glorifica. Canta y Dios respalda. Pero está, no ora como antes. No busca como antes. Alabanza al Señor. Y por eso no toma la molestia, no toma acción para volver acá o a un estado mayor. Queda allí. Tarda en tomar acción y cae en este estado.
donde va a sentir falta de muchas cosas. Otros caen en esclavitud. Y con la situación pone así de tanto, el pueblo de Israel duró 7 años en ese estado para decir ya no puedo más. Y comenzaron a clamar al Señor. Y Dios llega. Es un ciclo del cristiano. Ante el secreto es para que usted se mantenga acá. Cuando ve que está llegando acá, toma acción. Vamos a continuar con el mensaje y volvemos ahí, alabanza al Señor. Hemos dicho en el último culto que hay que desafiar, amén, el príncipe que te está estorbando, que te detiene. Alabanza a Jesús. Los cristianos también, cosas pasan con los cristianos. La Biblia dice el viento sopla contra la casa del cristiano y contra la casa del no cristiano. La Bible dit vent souffle contre moun qui chrétien ni moun qui pas chrétien. Viene huracanes, corrientes, courant, aguacero, la pluie. La diferencia es que la casa que está fundada sobre la roca va a permanecer. La prité. Alabanza al Señor. Pero usted como cristiano tiene que analizar su vida. Alabanza a Jesús, amén. Porque si hay ciertas cosas que tienen demasiada frecuencia y cosas no buenas en su vida, tiene que preguntarse dónde está parado, qué está pasando. Si tal vez hay una brecha en su vida, tal vez tiene que intervenir. Gedeón, cuando Dios cultivó su fe, ahora cree en Dios. Ahora Dios le guía a derribar lo que para él era una esperanza, lo que para él era como un Dios. Y él derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera. Lo hemos visto el viernes. El pueblo se levantó y Dios le defendió. Amén. Y de un ángulo que tal vez él no esperaba. Porque su padre, amén, era el sacerdote de Baal. Y él dijo, si Baal es Dios, que Baal pelea. Que Baal pelea contra Gedeón. Alabanza al Señor. ¿Por qué ustedes van a pelear por Dios? Deja que él pelea con Gedeón. Es Gedeón que derribó su altar. Entonces que él pelee con Gedeón. El pueblo esperó a ver. El padre sabía que Baal no era Dios. Alabanza al Señor, amén. Y ahí llamaron a Gedeón Jerobbaal. Amén. Contienda Baal. Contra él. Amén. ¿Cuál es la palabra del Señor? Pues Dios contienda, pleito de Baal contra él. Por cuanto derribó el altar de Baal. ¿Cuál es la palabra del Señor? Hermanos, pero él desafió al diablo. Si usted quiere seguir, si quiere avanzar, tiene que desafiar. No puede estar así en un estado, amén, que parece que no tienes vida. Tiene que hacer algo. Tiene que desafiar. Tiene que levantar. Tiene que dar el paso en contra de ese Goliat que te ha enfrentado. El pueblo de Israel por 6 meses estaba estancado por motivo de un solo hombre que salía a enfrentar ese pueblo. Un solo hombre que todos los días gritaba palabras de incredulidad al ejército de Israel. Amén. Y condicionó sus mentes. Nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Goliat habló tanto de sí mismo. Y ellos creyeron la palabra de Goliat. Que era fuerte. Que era invencible. Que era invencible, que nadie le podía ganar. Pero vino uno que no estaba con ellos.
Vino uno que no se contaminó con la incredulidad del rey Saúl. Porque el rey Saúl era el más alto de todos. Él era apropiado para enfrentar a Goliat. Goliat era más alto que él. Él era más alto que todos los hombres en su ejército. Saúl era hombre grande, alto. Era el más miedoso de todos. Pero vino un David que enfrentó a Goliat. Lo venció y el pueblo recobró ánimo. Para el Señor. Cuando llegue el momento de acción, Dios te va a llenar. Dios no llenó Gedeón en el mismo momento que le habló con él. Porque necesitaba procesar a Gedeón. Cuando Dios llegó, él dijo: varón esforzado, Dios está contigo. Varón esforzado, alabanza, el Señor está contigo. ¿Cuál es la palabra del Señor? Esforzarse y un hombre de coraje son dos cosas diferentes. Amén, hermanos. Para el Señor. Y cuando llegó el momento, en Jueces 6:33, ahí estaban los madianitas. Ahí estaba el peligro. Ahí estaba la urgencia. Los madianitas se juntaron a una, estaban allí. Y Dios procesando a su líder, a su instrumento. Y ya había urgencia. La situación estaba a lo máximo. Pero Dios no puede obrar. Usted no está en el nivel que Él quiere que usted esté. Aunque la situación apremia, aunque la situación es delicada, hay un proceso que Dios tiene que caminar contigo. Y hay gente que llega a esta situación, esa situación delicada, no se han preparado, alabanza al Señor, y quieren que Dios actúe. Eso no va a ser. No lo va a hacer. Para el Señor. ¿Y qué hacen? Toman acción en sus propias manos. Y hacen cosas que no cuadran. Y ya Gedeón, Dios estaba procesando, derivó a Baal, a Sera, y ahí estaban los madianitas. Dice la palabra en el 34. Entonces el Espíritu Santo de Jehová vino sobre Gedeón. Alabanza al Señor. Después del proceso allí, vino el Espíritu Santo. Aún no estaba listo, pero sí en un estado de Dios llenarlo. Amén. El proceso que sigue, él necesitaba el Espíritu Santo en su vida. Para el Señor. Y cuando vino el Espíritu Santo, él tocó el cuerno. Él tocó la trompeta. Amén. La trompeta representa la palabra. Y los abzerritas, amén, que eran su tribu, los de su tribu, de su familia, se reunieron con él a la batalla. Alabanza al Señor. Y envió mensajeros por todo Manasés. ¿Ustedes recuerdan? En el principio estaba preparando su trigo para esconderlo y huir a las cavernas, a las cuevas. Ahora ya no está cosechando, está llamando al pueblo a la batalla. ¿Ustedes ven el contraste? Amén. En principio, ahí estaba, enojado, amargado, cansado de esa situación, se empobrecieron, y allí vienen las madianitas otra vez. Y Dios logró en unos días a tener el nivel de recibir el Espíritu Santo y tocar el cuerno y llamar a los hermanos a la guerra. Para el Señor. Y se juntaron a él. Amén. Los de Aser, Zabulón, Neftali salieron a encontrar a él. Gloria al Señor. Amén. Dios necesita un líder. Alabanza a Jesús. Y amén.
lo que hemos hablado ahorita, el ciclo espiritual. Et ça, nous qui parle de taler cercle spirituel. Si usted estudia el libro de Jueces, si vous étudiez le livre Juge, usted ve eso. Vous capable voir ça. Y eso es también en nuestras vidas. Et ça, c'est lui-même qui c'est la vie nous tout. Cuando las cosas van bien, les bagages marchent bien. Amén. En vez de ir aún mejor, el Hijo de Dios tiene la tendencia de caer en un conformismo, amén, de estar contento de lo que tiene. Y si no estamos creciendo, nuestra vida comienza a menguar. Cuando para la vara del Señor. Seguimos. Dios le llenó. Bon Dieu remplit. Amén. Gedeón vuelve a pedir señal. Gedeón retourne à demander signal encore. ¿Por qué él vuelve a pedir señal? Pourquoi ça retourne à demander signal encore, frère? Porque ya pidió a Dios señal, Dios le dio señal. Il demande bon Dieu signal déjà, bon Dieu va le signal. Dios ofrenda. Il fait offrande. Ahora Dios lo llena. Bon Dieu remplit. Él llama a los israelitas para pelear. Vienen a él. Ahí está él. Líder de ese ejército de Israel. Y ahí estaban los madianitas. Que eran como la arena del mar. Alabanza al Señor. ¿Por qué vuelve a pedir señal? Él tiene hombres. ¿Por qué se demande señal? Aunque se reunió gente con él, même si aún era algo, una locura. C'était une folie. Para enfrentar a Madián, pour faire face avec Madian, con ese ejército que él tenía. Avec l'armée qu'il tenía. Ahora él no duda que Dios está con él. En el principio, cuando Dios le presentó a él y le dijo, varón esforzado, Dios está contigo. Que Dios, que nada. ¿Dónde está Dios? Ahora no duda que Dios está con él. Ahora está pidiendo señal para ir a la guerra. ¿Ustedes ven la diferencia? Alabanza al Señor. Y dice el Señor, si de verdad me quieres usar a mí para salvar a Israel, como me has dicho, Señor, la prueba del vellón, Señor. Amén, de España, de la pipaña. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Los voy a poner afuera. Amén. Y que llueva o caiga el rocío. Que la pluie tombe ou bien la rosée. Pero que quede seca el vellón. Señor. Que alrededor de él puede estar mojado. Et alentour des mouchoirs, entonces, capable mouiller, pero que el vellón quede seca. Mais pour se arrêter sèche. Y dice entonces, entenderé il va comprendre que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Pour sauver le peuple Israël vraiment Jean dit. Ya Dios le habló. Que bon Dieu déjà parlé avec elle. Ya recibió la palabra. Il recibió la parole là. Pero aún había un miedo allí, aleluya. Là. Parecía algo imposible. Imposible. Alabanza al Señor. Dios lo entendí bien. Bon Dieu, comprendre bien. Dame ese señal. Dame señal là. Alabanza al Señor. Amén. Y Dios lo hizo. Et bon Dieu fait ça. Al siguiente día, et jour suivant, él exprimió el velón. Il pesait ses vêtements. Y llenó un tazo de agua, hermano. Il plein un verre avec de l'eau. Alabanza a Jesús, lleno de agua. Plein de l'eau. Y en toda la tierra hubo rocío, alabanza del Señor. Et tout est gagné. Y después pidió a Dios otra vez. Après il demandé bon Dieu encore. Señal. L'autre signal. Que ahora que el vellón queda seco. Pour qu'on y a pour mouchoir était sèche. Amén. Y alrededor mojado. Et puis pour alentour mouchoir était mouillé. Mira lo que dice, no se encienda tu ira contra mí. Il dit s'il vous plaît pas faire colère contre moi, pas fâcher avec moi. Dios le dio señal. Bon Dieu pas de signal. ¿Por qué vuelve ahora a pedir otro señal con el mismo vellón? Pour ça qu'on a demandé même signal là avec même mouchoir. Pour qui ça? A veces Dios hace milagros en nuestras vidas. Aleluya. A veces Dios hace milagros en nuestras vidas. Il va pas faire miracle dans la vie, non? Pero pensamos, lo ignoramos. No. Ahora pensamos que es algo normal. Pero proceso para normal. Alabanza al Señor. ¿O no? Usted está orando por sanidad. O prier pour guérison. Y el dolor se va. Douleur aller. ¿Fue Dios o fue la píldora? C'est bon Dieu ou bien c'est comprimé? ¿O no?
Comenzamos a dudar. Et nous commençons à douter. Señor, Seigneur, haz algo en el trabajo. fais un bagage dans le travail. Le dan un aumento. Et ils ont augmenté. ¿Era Dios? C'était bon Dieu? O porque estoy prestando muy bien me dieron ese aumento. Ou bien c'est parce que moi bien travail qui fait une augmentation. ¿O no? Y aquí, et là, él dudó. Il doutait. Y pide otro señal. Il demande l'autre signal. Y Dios le da ese señal. Et bon Dieu bah les signal là. No está pidiendo prueba que Dios está con él. Il va pas demander preuve que bon Dieu est avec lui. Está pidiendo prueba. Il demande preuve que quiere trabajar para el Señor. Que il veut travailler pour le Seigneur. Es un otro nivel de fe. C'est un autre niveau de la foi. Para el Señor. Para le Seigneur. Y Dios et bon Dieu le concedió eso también. Y el vellón quedó seco. Y en toda la tierra hubo rocío. Et puis aux alentours toute terre était là où c'était mouillé. Alabanza al Señor. ¿Cuál para alabar al Señor? Amén. Y Dios continuó procesando la fe de Gedeón. Bon Dieu continue passer la foi de Gedeón en processus. Ahora con ese prueba que él pidió a Dios, esos señales que Dios le dio, él está un poquito más confortable. Amén, hermanos. Y Dios ahora que le tiene allí, él cree que Dios está con él. Él cree que Dios le llamó la guerra. Ahora Dios puede procesar su fe más. Para que la gloria sea para el Señor. Y para que el instrumento sea formado. Amén, hermanos. Vemos que hasta aquí él está pidiendo señal a Dios. Y más de 30,000 hombres de Israel unieron con él. Plus que 30,000 soldats Israël ensemble avec elle. Cuando él tocó trompeta. Il soufflait, il jouait trompette là. Cuando para el Señor. Le dieron el sobrenombre Jerobaal. Comme sinon Jéroboam. Porque peleó contra Baal. Parce qu'il était gourmé contre Baal. Alabanza al Señor. Y ahí estaba el campamento de los madianitas. Et c'est là qu'il était dans camp moun madian yo. Porque vinieron para acampar. Parce qu'ils vinieron para acampar, para estar, para destruir. Y mira la diferencia ahora, hermanos. Mira esta palabra. ¿Por qué es una diferencia? Y Jehová dijo a Gedeón, ¿por qué es una diferencia? Jehová dit Gédéon comme ça. ¿Por qué ça son différence? Alabanza al Señor. Hasta aquí, él está pidiendo señal a Dios. Ahora Dios le está probando. Alabanza al Señor. Ahora Dios le está probando su fe. Dios le dice, el pueblo que está contigo es mucho. Yo puedo entregar a los madianitas con menos pueblos. Para que la gloria sea mía. Alabanza al Señor. ¿Cuál palabra para el Señor? Y Gedeón está allí con 32,000, ya era poco pueblo. Y Gedeón là avec 32,000 soldats, c'était un petit casse-pep. Tal vez estaba pensando, Dios, bon Dieu, ahora que llegamos hasta aquí, ¿qué estás diciendo? Pero no habló, no dijo nada. Y Dios sigue. Et bon Dieu continue. Y Dios le dice, bon Dieu dit, di a ese grupo de 32,000, et dit peuple 32,000 là, el que tiene miedo, tout ça qui paie, el que tiene mucho miedo, ça qui paie en pile, madrúguese y vuélvese a su casa. Eh bien, devant jour, retournez la caille. Alabanza al Señor. Y de los 32,000, ¿cuándo se fueron? Na 32,000, combien qui allait? 20,000. 20,000. ¿Cuál es la palabra del Señor? No todos los que están tienen la misma fe. No todos los que están creen. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oh, gloria al Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Cuando el hermano dice, vamos a orar por 300 almas. Algunos dicen, sí, amén, aleluya. Oui, amén. Otros dicen, aleluya, amén, amén. Aleluya, amén, 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 amén. Cuando Dios dijo a Abraham, Sara va a concebir. Sara estaba tomando su café. Y estaba escuchando ahí. Sara va a concebir. Escupió la café, alabanza del Señor.
Yo concebir. Moi-même enceinte. Hay gente que no cree. Il y a des gens qui pas croient. Porque es imposible. Parce que c'est impossible. Pero Dios Mais bon Dieu, es sobrenatural. c'est surnaturel. Para palabra del Señor. Regarde le Seigneur. Dios hace las cosas imposibles. Bon Dieu, c'est bagage impossible. Él es el Altísimo. C'est bon Dieu de très haut. Él es omnipotente. C'est omnipotent. Para palabra del Señor. Alléluia. Y 22,000 Et 22,000 tenían miedo. de peur. Y de mañana muy temprano. Bien bonnet le matin. Nunca se levantaban tan Yo temprano. pas jamais levé bonnet comme ça. Se fueron. Y aller. Quedó 10,000. Rete 10,000. Gedeón no dice nada. Gédéon pas dit rien. Es un grupo. C'est un groupe. Alabanza al Señor. Y Jehová dijo a Gedeón. Et Jehová dit Gédéon. Es Dios ahora procesando la fe de Gedeón. C'est bon Dieu qu'on y a passé la foi Gédéon dans le processus. Para llevarlo más allá. Pour aller avec lui plus loin. Porque desde el principio Dios le podía decir. Parce que depuis le commencement, bon Dieu capable dire. Vas con 300. Aller avec 300 ça. Dios no lo hizo, no lo hizo así. Bon Dieu pas faire comme ça. Dios tenía que procesar. Bon Dieu passer dans le processus. Y Dios le dice, aún es mucho pueblo. Bon Dieu dit juste qu'on y est peuple à trop. Llévalos a las aguas. Aller avec yo dans de l'eau. Y vamos a probarles. Sonder. Alabanza al Señor, amén. Amén. Y tenían sed. Et yo te soif. Y cuando llegaron las aguas, hay gente que pierde la mente. Porque hay necesidad en su vida. Alabanza al Señor. ¿O no? Amén. Dejan todos los principios. Cuando hay necesidad en su vida. Y si uno le dice algo, ellos te contestan también. Pastor, ¿usted me da de comer? Alabanza al Señor. ¿Conoce usted mi necesidad? Por eso tengo que tomar chiripa en el domingo del Señor. Cuando mi familia tiene hambre, usted no me da. No, incrédulo. Tú eres responsable para tu hogar. Para creer en Dios. Que puede suplir. Alabanza al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Yo soy responsable por mi hogar, pero honro a Dios y Él suplirá, aleluya. Y cuando llegaron las aguas, todos tenían sed, pero algunos corrieron y se echaron esa agua. La Biblia dice como un perro, alabanza al Señor. Amén. Es que tengo sed. Si tienes sed, pero no te vas a morir. Eres soldado. Alabanza, compre la palabra del Señor. Amén. Y Dios le dice: allí los voy a probar. Allí donde están las aguas. Los voy a probar. La Biblia dice las muchas aguas. Pruebas. No podrán apagar el amor de Dios en nuestras vidas. Y Dios los probó allá en las aguas. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, y cuando el pueblo llegó a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, ahora es Dios instruyendo a Gedeón. Gedeón ya estaba en nivel para ir a la guerra, pero Dios tiene que perfeccionar ciertas cosas. Cualquiera que lameare las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrá esa parte. Mettez la part. Amén, ahí está el agua. La miel el agua. Más adelante está el agua. Allez, plus de l'eau. Así. Amén, así, comme ça. Todo lo que hace eso, tout le monde qui fait ça comme ça, dile, ou même, vete a casa. ou mettre à la caille. Alabanza al Señor. No sirve. Un soldado siempre tiene que estar pendiente. Un soldado toujours besoin d'un suspens. Amén. Ahí están los madianitas. No puede cabecear. No puedes dormir. Pendiente. Hay necesidad. Pero eres cristiano. Eres hijo de Dios. Tienes a un Dios. A su nombre la gloria. Y algunos vinieron. Y hicieron así. Alabanza al Señor. Ellos también bebieron. ¿Cuál es la palabra del Señor? Mándalos a casa. Otra vez Dios ahí estaba cultivando, afilando la fe de Gedeón. La foi Gédéon. Cuando fue la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Y qué s'est passé? Quedaron 300 hombres. 300 hommes. Alabanza, ahí se fue el ejército de Gedeón. Et c'est là Gédéon, l'armée Gédéon allait. Y Jehová le dice, et Jehová dit, con estos 300 avec 300 hombres que lamieron el agua os salvaré.
Et alléluia qui comme ça, il va sauver. Con esos 300 hombres salvaré a Israel. Avec 300 hommes, ça, il va sauver Israël. Ese grupo grande. Groupe ça. Dios no dijo nada. Je ne dis pas rien. Pero humanamente era imposible. C'était impossible. Él vio los 300 allí. Il y avait 300 là. Y ellos no sabían lo que Dios estaba hablando a él. Il va connaître qui ça veut dire parler avec elle. Y miraba allá. Et regardez là-bas. Amén. Regardez là-bas. Los madianitas. Mon madian yo. La tierra estaba oscura. Théâtre tout noir. Como la arena del mar. Sable mer. Y Dios estaba hablando a él. Avec Gédéon. Ya aprendió a escuchar, a conocer la voz de Dios. La voix de Dieu. Con esos 300, avec 300 yo salvaré a Israel. Va sauver Israël. Alabanza a Jesús. Para alabar al Señor. Dios sigue procesando a él. Bon Dieu continue passer dans le processus. Y él tomó las provisiones para su grupo. Libre position pour groupe. Y los mandó a casa, alabanza al Señor. Y retuvo a aquellos 300 hombres. Et puis il était là avec les 300 hommes. Y escucha. Écoutez. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Et puis il était camp Madian dans fond. No sé si los madianitas veían que cada vez. Si mon Madian chaque fois t'as regardé, t'as poil. Ahí va un grupo más. Yo dis là, il y a un groupe qui allait. Ahí va otro grupo. Allí estaban los madianitas. Y él con sus 300 hombres. Dios sigue procesando la fe. Amén. Su fe ha crecido de tal manera que ahora está obedeciendo las cosas imposibles que Dios le está pidiendo. Dios no se detendrá con usted. No se va a detener hasta que su fe llega al nivel donde Dios puede hacer el milagro que Él ya ha determinado hacer con tu vida. Alabanza al Señor, amén. Las pruebas no son para desmotivarnos. Es Dios procesando nuestra fe. Y mira aquí, ahí está Gedeón, valiente. Yo imagino un poco nervioso. El líder es responsable, ¿o no? Si las cosas salen bien, oh, gloria a Dios. Si las cosas salen mal, este pastor no sirve. ¿O no? Gloria al Señor. Entonces ahí está él. Y Dios le habló en esta noche. Amén. Dios le dijo: levántate, desde el campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Pero mira cómo Dios lo prueba. Si él mismo se dio cuenta. Y Dios le dice: y si tienes temor, porque valentía no es ausencia de temor. Pero el temor no puede ser tan alto. El temor no puede ser tan elevado, tan alto, que domina tu fe. Tu fe tiene que estar por encima. Alabanza al Señor. Dios me dijo, yo voy. Amén. Señor, dígame y yo salgo del barco. Aunque hay olas grandes. Ven, Pedro, y sacó el pie, comenzó a caminar. No que no tenía miedo, pero dio paso de fe. Para alabar al Señor. Amén, hermanos. Y Dios le dice: si tienes temor, es una astucia. A veces yo lo hago con los jóvenes y caen y comienzan a hablar. Baja tú con furia tu criado al campamento. Y descend y puis, aleluya. Dios le mandó a bajar al campamento de los madianitas. Dios le quería mostrar algo que iba a establecer su fe. Y Dios le dijo: si tienes miedo, baja tu criado. Vos criado. Fura. Se llama fura. El criado llama fura. Axel llama fura. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Baja tu criado fura. Versículo 11. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Recobrarán fuerza. Vas a tener fuerza. Vas a tener ánimo. Alabanza al Señor. Porque Dios sabe que no es algo fácil. Dios entiende la tarea que Él te ha dado. Dios sabe que no es fácil. Pero si Dios ha tratado contigo, es porque Él sabe que usted lo puede hacer. Es porque Él sabe que usted puede salir de esa situación. Es porque Él sabe que usted puede alcanzar.
Niveles de fe. Différents niveaux de la foi. Que Dios te puede usar. Vous êtes capable d'utiliser. Si tienes miedo, si vous peur, va con furia. Eh bien, voyez, domestique quoi fou là. Y vas a oír. Il va attendre pour le ¿Qué dice la palabra? Qui sa parole a dit? Y él descendió con. Il descend comment? Furia. Il voyait fou là descendre. ¿Por qué cree usted? Pour qui ça quoi ça? Tenía miedo. Parce qu'il était peur. Estaba dispuesto a ir. Il était disponible pour aller. Pero estaba temblando. Il était tremblé. Amén. Amen. Dios nos va a dar. Bon Dieu va le nous. Amén. Si tenía un micrófono, Dios nos va a dar. Un micro comme ça. Bon Dieu va nous. Vamos a pelear. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es la palabra del Señor? El valiente va adelante. El valiente sigue. A que tal vez hay un poquito de miedo ahí. Aleluya. Uno sigue. Cuando Josué cruzó. Amén. El Jordán. Para conquistar. ¿Qué dijo el pueblo? Vamos contigo. Que Dios esté contigo. Que bon Dieu soit avec vous. Même Jean était avec Moïse. Alabanza al Señor. Estaban poniendo condiciones ahí, aleluya. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y él descendió con furia a su criado. Y fueron muy cerca los madianitas. Alabanza al Señor. Amén. Y eran innumerables. Eran innumerables. Pues no se podía contar. Como la arena. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y cuando llegó Gedeón. Amén. Es que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Et là, il y a un homme qui t'a raconté compagnero lui, il a un rêve. Él dijo, yo soñé. Il dit, moi rêvé. Et veía un pan de cebada. Et qu'il y a un pain que rodaba qui t'a viré hacia el campamento de Madián, un pan grande que venía rondando hacia el campamento de Madián. Llegó a la tienda y ese pan de cebada golpeó contra Madián y cayó y la trastornó de arriba abajo. ¿Cuál es la palabra del Señor? Está contando su sueño. Y su compañero le dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Han escuchado de él, el varón de Israel. Dios mismo permitió que ellos escucharan de él, el campeón de Dios. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vamos a poner la mano al Señor. Dios consigue tener a Gedeón la fe para ese trabajo, hermanos. 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, su interpretación, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Estaba ahí escondido, muy cerca. Y te la caché, para que no escuchara. Yes. Aleluya. Aleluya. Y salió corriendo, subió en el monte. Y llegó. ¿Y qué dijo? Levantaos. Porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aleluya. Ya llegó al nivel de fe, que Dios te podía usar. Oh, gloria a Dios. Ya no tenía duda. Aunque eran 300. Él dijo, ya listo. Adoró a Dios. Cuando oyó eso, digo, gloria a Dios. Aleluya. Y corrió. Vámonos, levantaos. Levantaos. Dios nos dio la victoria. Una basheba Aleluya. Oh, gloria. Ahí Dios te quiere llevar, aleluya. No te puedes detener en el camino. Es Dios que está procesándote. Deja de criticar. Deja de murmurar. Es Dios que está llamándote. Oh, aleluya. Adora a Dios, iglesia. Levanta tu mano, adora al Señor. Ahora Dios le tiene a él listo. Estaba completamente convencido. Alabanza del Señor.
Y salió con su grupo. Y mira lo que dice. Como líder. Ahora puede ser líder. Dice al grupo. Miradme a mí. Y haced como yo hago. Alabanza del Señor. Amén. Sin valentía uno no puede ser líder. Si ese fue, no puede ser líder. Si ese trato con Dios, no puede ser líder. Alabanza del Señor. Ahora inspira confianza. Miradme a mí. Yo voy adelante. Vamos a vencer a esos madianitas. Haced como yo hago. Aleluya. Para el Señor. ¿Y qué dice? Yo tocaré la trompeta primero. Yo voy a tocar la trompeta. La trompeta de Dios, aleluya. Para el Señor. Adora su nombre. Y cuando yo toque la trompeta, ustedes también tocarán la trompeta. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Tienen que escuchar la palabra del nombre de Gedeón. Porque ya Dios le dijo a ellos que Gedeón los va a derrotar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Por Jehová, la gloria es de Dios. Porque Él necesita un instrumento. Él no puede hacerlo solo. Necesita un hombre. Necesita una mujer que se quiera levantar. Tu hogar necesita un hombre o una mujer que se quiera levantar en ese hogar, a defender ese hogar, a pelear. Aleluya. Alabanza a Dios. Aleluya. Adora a Dios. Adorez bon Dieu. Y así salieron a la guerra, hermanos. Con los 300 a pelear. Alabanza al Señor. Un líder con su pueblo, con valentía. Porque esos 300 también eran valientes. Oh, gloria a Dios. Eran valientes. Y tenían un líder, aleluya, que iba adelante. Saúl estaba ahí sentado. El pueblo no se movía porque Saúl no se movía. Si a Saúl se hubiera estado de pie, ok, vámonos, ellos lo hubieran seguido aunque con miedo. Porque él es rey. Pero él no se podía levantar porque no tenía la fe. No era valiente. Pero David se levantó. Él dijo al rey y a los soldados: quédense ahí. Quédense ahí. Voy solo. Voy solo. Dios da la victoria con 1 o con 3 o con 4 o con 5. ¿Cuál es la palabra del Señor? Un líder con su pueblo. El líder no puede solo. Necesita un pueblo que también cree. Yo quiero ir al siguiente nivel con esta iglesia. Pero necesito un pueblo que cree. Que cree que podemos llegar a ese siguiente nivel. Aleluya. Que cree que Dios puede hacer un milagro en esta iglesia. Que cree que Dios puede soplar de los 4 vientos. Oh, Rabasek. Que vai seia. Un rabaki vai sui que bebe seia. Adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Levántate en tu hogar. Levántate en tu trabajo. Oh, gloria a Dios. Y cuando tocaron la trompeta, hermanos, el pueblo, los madianitas comenzaron a pelear uno contra otro. Y salieron corriendo. Amén. Y ahora Gedeón y los 300 estaban persiguiendo a miles. Usted lo puede ver. Gedeón, 300 hombres. Y delante de ellos van corriendo millones. Miles. Como la arena del mar. Yo me imagino más de 100,000 hombres. 100,000. Yo me imagino. Alabanza al Señor. Corriendo. Y dan vuelta atrás. Ven 300. Pero Dios nos permite ver los ángeles y los querubines. Porque
Ellos pueden pensar. Guarda. Mira, son solamente 300. Pues no, ya Dios hizo la obra. Dios se levantará en tu situación. Dios va a hacer la obra. Pero Él necesita fe de usted. Tiene que dar ese paso, hermano. Alabanza al Señor. Y uno tiene que seguir a tener resultados. Cuando otros ven esos resultados, se unirán. Hay de esos creyentes. Amén. No vamos a ver un dedo. Pastor, usted puede gritar cuando quiera, pero pero cuando ven los resultados, porque siempre habrá un remanente que sí cree, que se dice amén. Yo creo, yo quiero, mi hogar también. Yo creo para mi hogar, y quiero para mi hogar. Hay otros que no hacen nada, pero cuando ven los resultados, se van a unir. Vamos avanzando. Y mira, y juntándose los de Israel, los de Naftali, los de Aser, los de Manasés, siguieron los madianitas. Pero ahorita hemos leído que ellos fueron a su casa. Regresaron o no. Pero cuando escucharon a Gedeón estaba venciendo los madianitas, vámonos. Vamos a ayudar a nuestros hermanos. Pero en la primera parte salieron corriendo. Pero ahora están juntándose a Israel. Vamos avanzando, aleluya. Y Gedeón envió mensajeros para Efraín. Desciende con nosotros para pelear. Alabanza al Señor. Mira, Dios mandó a casa y ahora está mandando mensajeros. ¿Por qué? Porque ahora están viendo la victoria, los resultados. Ellos, los cobardes que fueron, ahora recobran ánimo, valentía. Amén. De esos 300 pueden hacer correr a los miles. Amén. Vámonos a pelear con ellos. Vamos a ayudar. Pero en el principio se fueron a casa. Pero ahora, viendo su fe, viendo su ánimo, viendo los pasos que usted da, lo que usted habla, se animaron, se llenaron de valentía. Vamos a luchar con nuestros hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Hermanos, siempre habrá oposición. Hasta cuando viene la victoria, habrá oposición. Hay gente que va a criticar. Amén. Los hombres de Efraín, ¿por qué fueron sin nosotros? Pero no discutieron cuando tenían que ir a casa. Aleluya. Se madrugaron para ir. Ahora que hay victoria, los de Efraín querían matar a Gedeón. Y Dios estaba con Gedeón. Si él pudo hacer oír a esos miles, él puede destruir a Efraín. Pero mira la sabiduría de ese líder. Alabanza al Señor. ¿Qué dice ellos? Alabanza a Jesús. Amén. Él le dice, Dios ha entregado en vuestras manos a esos reyes. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Nada. Ustedes lo hicieron, mira cómo lo vencieron. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. ¿Ve usted? Victoria. Y gente que se levanta. Siempre en ese proceso habrá prueba. Habrá gente que se levanta. Usted no puede detenerse por esa gente. Bueno, para alabar al Señor. A su nombre sea la gloria. Hay los oportunistas también. Amén, vamos avanzando, aleluya. Los 300 estaban persiguiendo, cansados, con hambre, y llegó a Sucot. Y le dijo a ellos, danos de beber y de comer, porque están cansados de perseguir a esos reyes. ¿Y qué dijeron? ¿Están ya Zeba y Zalumna en tu mano para que te demos pan a tu ejército?
el ejército estaba huyendo. l'armée a couru. Es una victoria, ¿o no? C'est une grosse victoire. Danos pan. Il dit, nous pain. Pan de nosotros. Pain, nous. No sabemos que usted va a vencer. Nous ne connaissons pas le gain. Muchos dijeron muchas cosas. En pile a dit en pile bagaille. Prometieron muchas cosas. Nous promettons pile bagaille. ¿Dónde está la cabeza de Zalmuna? Côté tête, Zalmuna. Zalmuna. Y llegó a Peniel también igual. Et il vient à Peniel tout même genre. Gente que dicen ver para creer. Mounio qui dit ouais pourquoi. Incrédulos como Tomás. Et yo incrédule même avec Thomas. ¿Cuántos hay en esta mañana incrédulos como Tomás? Combien de monde qui la matin qui incrédule même avec Thomas? Peniel también lo hizo lo mismo, hermano. Peniel tu fait même bagaille là. Y cuando Gedeón tuvo la victoria, les Gédéons joué une victoire. Alabanza al Señor, los castigó. Les punió. Y pidieron a Gedeón para ser rey. Pour faire roi. No estudió, tuve tiempo para estudiar para ver, porque él dijo, no quiero ser rey sobre ustedes. Il dit non, moi pas voulu pour ser roi sur nous. ¿Y qué dice aquí? Et qu'est-ce qu'il dit là? Jehová va a ser su Señor. C'est lui qui va moi mettre nous, Seigneur nous. Él levantó una casa donde adoraban a Baal y a Asera. Il est dans un cas où on a adoré Baal et Asera. No dijo Baal. Il va dire Baal. Dijo Jehová va a ser su Señor. Il dit c'est Jehová qui va le Seigneur nous. Porque Dios ya lo procesó. Parce que bon Dieu a passé le processus. Ya no había idolatría. Pas d'idole encore. En su vida. Dans la ville. En su hogar. Dans foyer. Jehová va a ser Señor. Yo no voy a ser rey de ustedes. C'est roi nous. Ni mis hijos. Ni petit moyo. Ni mis nietos. Ni petit moyo. Alabanza al Señor. Y mira. Regardez. Así fue subyugado Madián. C'est comme ça, il est arrivé dans Madian. Venció, fue vencido. Nunca más volvió a levantar cabeza. Il n'a jamais retourné encore. ¿Y qué? Levé tête. Y la tierra se reposó 40 años. Et terre a été reposée pendant 40 ans. Tenían paz 40 años. Tenían la paix pendant 40 ans. Bendición 40 años. Bendición pendant 40 ans. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron. Mais que Gedeón murió, el pueblo a dit, no a retourné. A prostituirse. Al prostituer. Yendo tras los Baales. Retourner encore derrière Baal. El ciclo espiritual. Un cercle spirituel. Del Hijo de Dios. De petit bon Dieu. Y no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios. Yo paso de petit Israel de Jehová bon Dieu. Que los ha librado. Que te délivré. ¿Dónde está usted? Côté où? En ese ciclo. Côté où il y a un sexe. Ellos volvieron a estar aquí. Yo retourné encore là. En la apostasía. Non, apostasie. ¿Dónde está usted? Côté où il même. Dios. Bon Dieu. Cultivó la fe de Gedeón. La foi Gedeón. Lo encontró trabajando humanamente. No solo de pan vive el hombre. No te preocupes con qué tienes que vestir, beber o comer. Todas esas cosas el mundano también lo necesita. Pero tu Dios sabe que usted tiene necesidad de eso. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Ahí Dios le encontró. Amén. Trabajando, esforzando humanamente para avanzar sin la bendición de Dios. Y Dios le procesó. Dios le presentó a él. Dios le habló. Él dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? Dios siguió procesando a él. Él ofreció sacrificio, ofrenda. Su fe comenzó a crecer. Dios aceptó la ofrenda. Lo tocó. Esa ofrenda. Alabanza. Y él edificó altar. Estaba subiendo su fe. Tanta fe. Amén. Que él pudo actuar a desafiar al diablo. Destruir el altar de Baal y de Asera. Alabanza al Señor. Ahora no duda en Dios. Ahora cree en Dios. Hasta va a la batalla con Dios. Pero pide señal. Señor, a mí puedes usarte a mí, Señor. Yo que era adorador de Baal. Dame señal. El señal de Belón. Y Dios le dio. Otra vez Dios le dio. Y ahora Dios está procesando. Manda a casa, son demasiados. Salieron corriendo. Van para la vara del Señor. Prueba del agua. No. Mándalos a casa. Sigue con esos 300. Aleluya. Desciende ahora. Escucha. ¿Qué escucha? ¿Quién escucha? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Aleluya. Y Dios logró
a tener el nivel. Y ahora puede tocar la trompeta. Ahora puede tocar el cuerno. Ahora está listo. Dios te está procesando. Dios está procesando esta iglesia. Dios quiere hacer algo grande, algo poderoso. Podemos estar de pie, el altar está abierto. Oh, alabanza al Señor. Dios quiere activar progresivamente nuestra fe. Para lo que viene. Que es algo grande para tu vida. ¿En cuál nivel tú estás? Dios quiere usarte otra vez. Tal vez estás allí con dudas. Señor, ¿me quiere usar a mí? Ven a buscar señales. Ven a hablar con tu Dios. Ven a decir, preguntar al Señor. ¿A mí me puedes usar? ¿A mí me quieres usar? Alabanza al Señor. ¿En cuál nivel tú estás? No tienes altar más. Y tiene que edificar altar. Ven a edificar altar. ¿En cuál nivel tú estás? Tiene que tomar decisión. Tiene que derribar altar. Derríbalo en esta mañana. ¿En cuál nivel tú estás? Tiene que descender para escuchar el testimonio de Dios. Ven a pedir al Señor que te hable. Le dé testimonio que te habló a usted. A usted Él quiere usar. Y no piensas qué y cómo. No comienzas a pensar en los hijos, el esposo, el trabajo. No. Piensa en Dios. Pase, no tenga miedo, pase. Dios te va a hablar. En esta mañana Dios te va a hablar. En este altar Dios te va a hablar. Dios va a marcar su vida, pase. Enséñame, vino Señor, y andaré en tu luz. Dame un poco de Dios. Pase, hermano, pase. Ven a hablar con tu Dios, aleluya. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para puedes decir muchas cosas, pero ahora es momento para tus palabras con Dios, aleluya. Tú tienes que hablar con Dios. ¿En qué nivel tú estás? Tienes que pedir señal. Tú tienes que hablar con Dios. Me voy a callar para que usted hable con Dios sus propias palabras.
estás en sintonía también, arrodíllate, hable con tu Dios, aleluya. Même qui branché, mettez à genoux tout, parler avec mon Dieu. Gloria al Señor. Enséñame camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para orarte hoy. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Unos minutos más en la presencia del Señor, unos minutos más, aprovecha. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, tú has hablado en nuestras vidas toda esta semana, Señor. Gracias, Padre. Sigue tratando con nosotros. Llévanos, Señor, al nivel de fe, Jehová, para hacer proezas en tu santo nombre. Yo te ruego por esta iglesia, los hermanos aquí en el altar, los que están en sintonía, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor, te lo suplico, Padre. Queremos ver cosas grandes, maravillosas este año, Jehová, en este mes de búsqueda intensivo, Señor. Glorifícate, Jehová. Trata con la fe de cada uno. Lleva a cada uno al nivel de fe, Jehová, para hacer las maravillas. Hablo con tu Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Edifica altar otra vez a Dios. Tu altar estaba destruido. Edifica altar al Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Crea a Dios otra vez. Crea al Señor otra vez. En el nombre de Jesús. Cosas grandes Dios va a hacer. Y Dios quiere incluirte. A usted también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios quiere incluirte. A usted también. Dile al Señor,
aquí estoy. Yo me entrego. Yo quiero. Inclúyeme. Ayúdame. Levántame. Lléname. Señor, danke, oh Dios, dele gracias. Dele gracias. Este día queda sellado en tu vida, aleluya. Dele gracias. Yo creo, lo acepto en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Me has hablado, Señor. Me has hablado, Dios. Oh, aleluya. Gracias que me hablaste, Señor. Gracias que hablaste de este pueblo, Señor. Gracias que hablaste de los que están en sintonía, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Redentor. Prospera tu palabra en cada corazón, en cada vida, recordándole, Señor, de igual manera que procesaste a Gedeón, tuviste paciencia con él para llevarlo al nivel que tú le podías usar otra vez. Así también procesa nuestras vidas, procesa esta iglesia, los que están en sintonía al nivel para sacudir esta isla, para sacudir al Caribe, para hacer cosas grandes en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Merci, Seigneur. Dios continúe bendiciones a mis hermanos. Bon Dieu continue bénir frère Maxime. Si quieren continuar en el altar, pueden continuar en el altar, no hay problema. Si vous continuez à rester dans l'hôtel, pas un problème. Alabanza al Señor, amén. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Y Dios es grande. Et bon Dieu grand. Amén. Pueden sentarse. Los sugieres van a estar repartiendo ahora las invitaciones para el ayuno. Invitation pour jeunes là. Amén. Lo vamos a mandar por medio de internet también. Nous allons envoyer tout sur internet. Ujieres comienzan a repartirlo. Commencer à partager, commencer à séparer. Como siempre. Comme j'en toujours fait. Vamos a empezar nuestro ayuno de un día. Nous allons commencer jeûne un jour. Porque nuestros ayunos. Parce que jeûne nous gloria al Señor. Gloire à Dieu. Por la gloria de Dios lo digo. Pour la gloire de Dieu, m'a dit ça. Son mínimo un día. Amén. C'est minimum un jour. Minimum un jour. Lo mínimo que ayuna esta iglesia. Et minimum que l'église a fait jeûne. Es un día. C'est un jour. Jesús ayunó 40. Jésus te fait jeûne pour 40 jours. Amén. Si le damos 10% son 4 días. Si nous baillons 10% c'est 4 jours. Pero le damos menos que eso a la Biblia. Mais nous baillons moins que ça. Un día. Un jour. Alabanza al Señor. Hay gente que le da menos aún. Et il y a des gens qui baillent moins toujours. Le dan 4 horas. Baillent 4 temps. Desayunan en la mañana con huevo y jamón y spaghetti. Yo mange le matin, j'ai frit fromage. A las 10 toman café. A las 10 café. Y a las 12 comen. Et puis à midi manger. Pero gracias a Dios que Dios nos ayudó. Et merci bon Dieu de nous. Cultivó nuestra fe. Et cultiver la foi nous. Que podemos ayunar
un día. Vamos a comenzar este sábado. Alabanza al Señor este sábado. Vamos a empezar a las 4 de la tarde. Empieza el ayuno. Pues terminas de comer, aleluya. Y a las 6 de la tarde el sábado. Amén. Estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Para orar a Dios. Clamar a Dios. El domingo. La próxima semana, a las 9 estamos aquí para seguir en clamor, mensaje, una pausa, no para beber café ni para comer, ni para beber café, ni para café. Café. Amén. Pero para descansar un rato, ir al baño. Y seguimos hasta las 4. Y lo vamos a clausurar con una santa cena. Y aquí adelante hay las peticiones generales. Y aquí atrás llena sus peticiones personales. Amén, hermanos. El tomar el lápiz. El tomar el lápiz. Y escribir. Es un acto de fe. Te ayuda a activar tu fe. Amén, hermanos. No, a las 6 estamos aquí, a las 4 comenzamos el ayuno el sábado. Amén, hermanos, a las 6 estamos aquí el sábado. El miércoles nos servicio de oración. Despedimos a nuestros seguidores. Hasta la tarde a las 6. Jovel preside. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen acuarel, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentro